Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa llamada Historia, Historiografía y Debates Políticos. Voy a presentar brevemente parte del vasto currículum de los ponentes. En primer lugar, expondrá Daniel Gutiérrez Ardila, de la Universidad Externado de Colombia, que es doctor en Historia por la Universidad París I, Panteón Sorbonne, del año 2008, y fue becario postdoctoral del Instituto Francés de Estudios Andinos, y actualmente es docente investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una vasta producción, menciono solo su último libro, que es La Restauración en la Nueva Granada, 1815-1819, y además es miembro del equipo del proyecto que organiza este evento, que es el proyecto del Leverhulme, ¿no? En segundo lugar va a exponer Víctor Peralta Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede de Ecuador. Actualmente está en Madrid, como mencioné recién, y es especialista en la historia de cultura política durante la transición del Perú colonial al republicano. También tiene una vasta bibliografía, menciono solo un libro, que es La Independencia y la Cultura Política Peruana, de 1808 a 1821. En tercer lugar, Carlota Casalino, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, doctora en Ciencias Sociales por esa misma universidad, donde es docente, y es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y bachiller y licenciada en Historia por la Universidad de San Marcos. También ha seguido estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Católica. También tiene una vasta bibliografía y destacó Centenario, las celebraciones de la Independencia, 1921-1924. Finalmente, Francisco Quirós, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Historia por esa misma universidad, candidato al doctorado en Historia por la City University de Nueva York y posee el grado de magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Historia Económica por la Universidad de San Marcos. Ha sido director de la Escuela de Historia de esa universidad y es miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Bueno, él se ha especializado en Historia del Perú colonial y republicano de los siglos XVI al XIX. También tiene una vasta bibliografía, mencionó un solo libro, que es De la Patria a la Nación, Historiografía Peruana, desde Garcilaso hasta la Era del Guano. Dicho esto, le doy el paso a los ponentes en esta mesa sobre historia, historiografía y debates políticos. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Comienzo agradeciéndole a Claudia y a Natalia por la organización ardua de este coloquio y por la invitación que me han hecho. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes el día de hoy. Seré corto, espero ser corto. Entonces, mi ponencia se titula Usos polémicos del pasado. Ocaña, 1828. Ocaña, 1828. Mientras los diputados de la Convención discuten la manera de reparar los atentados cometidos por Bolívar y sus más cercanos colaboradores con respecto a la Constitución de 1821, Simón Bolívar mismo, se encuentra en esos momentos en una pequeña población no muy distante de allí, y uno de los miembros de su séquito es un aventurero francés que por las noches juega a hacer las cas y apunta todo lo que ha dicho el gran hombre durante el día. Una de las escenas que a mí más me conmueven es la de Simón Bolívar leyendo en una hamaca la historia de la Revolución de Restrepo y haciéndole apuntes, comentarios, censurando algunas de las decisiones narrativas que tomó y algunos de sus juicios. Pero Perú de la Crua evita mencionar las reacciones de Bolívar ante los numerosos artículos periodísticos o los numerosos folletos también que en ese momento salen de las imprentas de la República. Me parece que los historiadores han heredado de alguna manera ese prurito y prefieren hacer comentarios con respecto a las consecuencias de la historia, llamémosla así, encuadernada, más solemne, dejando de lado los debates innumerables que tuvieron lugar a lo largo del siglo por los artículos y folletos que salían todo el tiempo de las imprentas de la República. Dicho esto, esta pequeña introducción, este pequeño abrebocas, mi propósito es muy sencillo. Quiero precisamente mostrar cómo durante todo el siglo XIX el pasado fue empleado permanentemente en Sudamérica como arma polémica en las disputas políticas. Quiero mostrar también cómo los balances acerca del legado colonial, la significación de la revolución
y la experiencia temprana de los nuevos estados adquirieron un valor coyuntural que era reactualizado de manera perpetua en función de las pugnas del día, siendo particularmente importantes en ese aspecto las discusiones sobre el sistema de gobierno, a las que me voy a referir solamente. Quiero decir con esto que podría también hablar de, por ejemplo, las polémicas generadas por la religión, pero eso sería un tema para otra ponencia. El primer punto, que lo he llamado rápida dilatación del pasado pertinente. Con la crisis de la monarquía, motivada por la irrupción de las tropas napoleónicas y las abdicaciones de Bayona, se produce una prolija discusión sobre la manera en la que debe enfrentarse la orfandad. Y ya en ella, me refiero a las discusiones sobre todo americanas, juegan un papel central los usos del pasado. Voy a ponerles solamente un ejemplo temprano que tiene que ver con el Río de la Plata y sobre todo con los planes de regencia promovidos por Carlota Joaquina, como ustedes saben, hermana de Fernando VII, entonces cautivo, y consorte del príncipe heredero de la corona portuguesa. Ella misma presente en Brasil, en Río, por lo que precisamente esos planes tuvieron una incidencia mucho mayor en ese virreinato que en las demás capitanías generales o virreinatos americanos. Y lo que se nota allí, hablo sobre todo me circunscribo sobre todo a las discusiones en Buenos Aires en 1808 con respecto precisamente a los planes de la regencia, es ya una referencia coyuntural, oportunista a las instituciones imperiales, eso es lo que llaman ellos constitución, entre comillas, para poner en entredicho los gobiernos interinos de España y para reivindicar el estatus no colonial de los territorios americanos. Y aún un independentismo, la posibilidad de un independentismo no criminal, puesto que estaría suscitado no por la infidencia, sino por la debacle de la metrópoli. Pocos meses después tiene lugar, como ustedes saben, la creación de juntas y ella es también justificada mediante un examen crítico del pasado. Ese examen, lo interesante me parece a mí, es que se va ampliando progresiva pero rápidamente hasta abarcar, muy rápidamente insisto, la totalidad del periodo colonial y de la conquista. Por una cuestión de tiempo me refiero solamente también a un caso, que es el de Caracas. Ustedes saben que Caracas decreta muy rápidamente la independencia y en el caso de Caracas entonces uno ve cómo se pasa de un empleo oportunista de las leyes de la monarquía para justificar ciertos cambios, de las protestas de fidelidad a Fernando VII y de una condena circunscrita a los delegados del monarca, se pasa muy rápidamente, digo, a una exposición como la de la Declaración de Independencia en la que se habla de la privación de derechos de 3 siglos y se habla de las consecuencias funestas de toda conquista. Ahí hay un tránsito muy rápido, precisamente en cuanto a los usos polémicos del pasado. Y si esto sucede en un territorio que todos sabemos estaba a la vanguardia de la revolución en Sudamérica, ¿qué pasó en un territorio como el peruano, que era la cabeza, el centro de la contrarrevolución en el subcontinente? Pues bien, allí también el pasado se cargó muy rápidamente de un potencial polémico novedoso. Y podemos ver cómo se pasa de protestas de pertenencia a la nación española, de elogios sobre la fraternidad que reina entre americanos y peninsulares y de una celebración de la conquista, puesto que se habla, por ejemplo, de caudillos realistas reconquistadores o se asimila a Goyeneche al apóstol Santiago, se pasa muy rápidamente, digo, como en el Peruano Liberal, el periódico que patrocinaba el Cabildo Constitucional, a una crítica de las instituciones de la monarquía, a una crítica del reinado de Carlos IV, que estaba en consonancia, por supuesto, con el liberalismo gaditano, y se pasa también a una censura al sistema colonial, haciéndose ya un elogio de los incas. Segundo punto, coronar la revolución, así con una interrogación. Las disputas en cuanto a la forma que habían de adoptar los nuevos estados conocieron 2 ejes principales. La alternativa monárquico-republicana, que se extendería más o menos hasta 1830, y la centralista federal, que tendría lugar durante todo el siglo. Yo me voy a referir solamente a la primera por cuestiones de tiempo, aunque la abordo en el texto que he escrito para el grupo del Liberum. En el contexto de las restauraciones, evidentemente, los revolucionarios imaginaron que la adopción de un régimen monárquico constitucional podía significar la incorporación pronta a un mundo en el que habían nuevamente emergido las testas coronadas, que pondría también fin a la guerra y que significaría un rápido reconocimiento, además, por supuesto,
de permitir sofocar los ímpetus revolucionarios tras tantos años de revolución. En ese contexto, precisamente, surgen en el Río de la Plata proyectos de monarquía constitucional. El primero, el de Belgrano y Rivadavia, que gestionan una corona para el infante Francisco de Paula, cerca de Carlos IV. Y en 1816, la propuesta de coronar a un inca, argumentando precisamente la disolución de los vínculos de obediencia que había obrado la Revolución de Mayo, argumentando también la inconformidad del régimen republicano con las costumbres, la educación y las, comillas, habitudes del país. Se ve entonces cómo se atribuye una importancia muy grande al pasado, esto es, a los 3 siglos coloniales, que son mucho más importantes, según este punto de vista, que los 6 años de rupturas inmediatamente anteriores. Y del mismo modo, sobre todo, obviamente en el segundo proyecto, se atribuye una gran legitimidad a otro pasado, al pasado prehispánico que se buscaba revivir, insisto, con la idea de una monarquía incaica. En Chile es un poco diferente la situación porque allí la reivindicación de la monarquía se produce como fruto del triunfo de una restauración. Y por lo tanto se ensalza en las gacetas del régimen, se ensalzan las instituciones del pasado como garantía de orden y prosperidad. Es decir, se opone evidentemente la revolución y la anarquía revolucionaria al orden que habría reinado durante la colonia. Entonces se caracteriza obviamente a la revolución como un movimiento minoritario, a su aniquilación como el fin de una borrasca en la que el cuerpo político había estado a punto de naufragar en la anarquía. Y en el Perú, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú hay una promoción abierta de la monarquía por parte de las autoridades revolucionarias, en primera medida, nuevamente con 2 proyectos. San Martín propone en primera instancia coronar a un infante, es una propuesta que le hace la Serna, y en segunda instancia envía una misión diplomática confiada a Paguacián y a García del Río para buscar un príncipe europeo. El plumífero privilegiado los plumíferos del régimen van a hablar, para justificar el proyecto, del peligro de dar a pueblos oprimidos por mucho tiempo una amplia libertad y privilegiarán la hipótesis del lastre del pasado, hablando, por ejemplo, de la abundancia de los esclavos, de la diversidad de razas y de las subdivisiones sociales. Ellos hallarán una réplica vehemente por parte de quienes privilegiaban la alternativa republicana y que adoptarán una línea argumentativa que habrá de enfatizar el valor del futuro en los diseños políticos y que se apoyará en la experiencia para ellos probatoria de las 13 colonias, del itinerario de las 13 colonias. Así, por ejemplo, Sánchez Carrión, en La abeja republicana, advertirá que las monarquías degeneran siempre en despotismo, sin importar las cortapisas que se les impongan. Recordará la sangre derramada en Inglaterra por los, comillas, ataques de los Enriques y Guillermos, cierro comillas, y por el empeño de restablecer a los Estuardo. Se referirá también a la desventura de los comuneros castellanos y señalará las sangrientas escenas de Francia. En Venezuela, en Nueva Granada, tiene lugar algo muy semejante a lo que ya dije con respecto a Chile. Esto es, la reevaluación del sistema monárquico tiene lugar no por una evaluación propia en ese momento del proyecto republicano, sino por su derrota. Y entonces en las gacetas realistas se verá una imagen de la revolución vista como un traspiés catastrófico, como un cataclisma que detuvo el auge lento pero seguro de aquellos reinos amparados en las instituciones de la monarquía, y se verá consecuentemente el retorno de Fernando VII como un regreso al antiguo sistema de paz y de orden. Pero luego del triunfo de los revolucionarios, del triunfo de la independencia, de la institución de la República, cuando después de Ayacucho comienza la gran crisis de Colombia, a partir de 1826, nuevamente resurgirán también, ya dentro de las discusiones republicanas, surgirán entonces nuevamente las ideas monárquicas. Bolívar propondrá primero la creación de un protectorado británico o colectivo europeo para todo el continente, y el Consejo de Ministros de Colombia replicará, o más bien reaccionará a este proyecto de Bolívar con el proyecto de una monarquía constitucional después de que Bolívar falleciera, porque se imaginaba que sería presidente vitalicio.
El principal defensor de este proyecto fue Juan García del Río, segunda vez que aparece en esta ponencia, que escribió por entregas un libro muy interesante que se llama Meditaciones colombianas. En las Meditaciones colombianas, García del Río se refiere a al vínculo que existe entre la revolución y la exageración de principios y habla de las instituciones republicanas adoptadas a lo largo de 2 décadas como ajenas al estado intelectual del país y critica la fascinación por el ejemplo estadounidense. Por ello mismo propone la necesidad de acercarse en lo posible a una monarquía constitucional que había de permitir, en su opinión, mediante el voto restringido y la sucesión hereditaria del trono y la Cámara Alta, poner fin a la lucha política y mantener a raya a los demagogos. Tercer punto, republicanismo fatigado. Alrededor de 1830 y por 2 décadas se advierte en el itinerario conjunto de las repúblicas hispanoamericanas una búsqueda de la quietud mediante la configuración de regímenes autoritarios, hostiles a las innovaciones y ligados a personajes carismáticos o a clanes influyentes que fueron acusados con razón de monopolizar la cosa pública y de traicionar la revolución. Los gobiernos surgidos del contexto internacional distendido que abrió el desplome de la Santa Alianza insistieron en el valor intrínseco del orden, concentraron sus críticas en la trayectoria postrevolucionaria y rescataron ciertos elementos del andamiaje colonial como la jerarquía y el papel de la Iglesia. Veamos el caso neogranadino a este respecto. Tras la disolución de Colombia y la caída del partido que se llamaba entonces boliviano y su marginación de la cosa pública, los liberales, los que se llaman a sí mismos liberales, hablaron profusamente en los periódicos de la derrota de un militarismo despótico y se refirieron, criticándolos, a los generales que no querían ser ciudadanos, sino asimilarse a los antiguos virreyes. El problema, entonces, no eran tanto las pervivencias del pasado colonial, en términos del éxito de la República, del proyecto republicano, sino una herencia ponzoñosa de la historia reciente y la existencia de un partido internacional, puesto que existía en Venezuela, en Ecuador y en la Nueva Granada, y que era el de los bolivianos impenitentes, precisamente bolivianos como bolivarianos, ¿no? Que traicionaba, insisto en ello, los valores de la revolución y la causa liberal. Con la Guerra de los Supremos, que tiene lugar entre 1839 y 1841, esta interpretación del pasado reciente se hace mucho más potente y hay una respuesta también muy fuerte por parte de quienes triunfan en la guerra, que son precisamente los voceros de ese régimen conservador que se ha creado a partir de 1837. Me parece que un ejemplo muy diciente de esas respuestas a los liberales es el informe que Mariano Ospina, que va a ser presidente luego de la República en 1857, expide como ministro de gobierno en 1842. Para él ya se puede hablar de una enfermedad política de la revolución, es una enfermedad propia de toda Hispanoamérica, y esa enfermedad se debe a la destrucción del lugar secular de la religión, que era, en su opinión, un fuerte freno en lo público y en lo privado. Por eso Ospina retoma en el discurso las tesis de los publicistas de la Restauración a que me referí, sobre la incidencia negativa del filosofismo, y las tesis de algunos revolucionarios como Nariño sobre lo que consideraba un trasplante insensato de formas de gobierno foráneas que habría producido, en su opinión, un desacuerdo entre instituciones y costumbres. Vamos al Río de la Plata. Sarmiento, desde su exilio chileno, se interesó como Ospina por las causas de la, comillas, revolución permanente, que afectaba no solamente a la Confederación Argentina, sino a todas las repúblicas de la América Meridional. En el hiperconocido Facundo, publicado en 1845, vio el movimiento revolucionario como una empresa emprendida por una minoría urbana, cuyas divisiones y disensos habían tenido una consecuencia nefasta: el ascenso de hombres nuevos procedentes del mundo rural y representantes de una inercia que oponía a la concreción de las promesas de 1810. Se refería evidentemente sobre todo a Rosas. La oposición, no solamente pues, Sarmiento, acusará frecuentemente a Rosas como líder de un régimen reaccionario que buscaba aniquilar las conquistas revolucionarias. Sin embargo, sabemos, y cito aquí a Jorge Myers, que ni Rosas ni sus publicistas reivindicaron el pasado colonial,
aunque sí hay una añoranza clara por la estabilidad previa a 1810. Puede decirse entonces, nuevamente con Myers, que el propósito retórico de la propaganda rosista apuntaba, comillas, a resaltar los males desencadenados por la revolución, concretamente en lo referente al desconocimiento de las jerarquías, la desorganización de las actividades económicas y el debilitamiento de los vínculos sociales y políticos. Por eso se subraya que la misión providencial de Rosas es la restauración de un orden moral trascendente arruinado por los rivadavianos, y precisamente esa misión también tenía como objeto hallar un modelo de gobierno acorde con las circunstancias americanas. Yo hablo del Perú, pero no tengo tiempo, y de Chile, pero tampoco tengo tiempo, así que paso directamente a las conclusiones. Con la revolución, entonces, el pasado en la América española se convierte en una lisa rutinaria, en un insumo esencial de los debates públicos y en una herramienta fundamental para tratar de explicar los tropiezos de la libertad y corregir el rumbo o abogar por la persistencia en el itinerario fijado por unos o por otros. Como se ha visto, la crisis monárquica permitió la rápida dilatación del pasado pertinente, puesto que si en 1808 y 1809 los exámenes críticos se circunscriben al reinado de Carlos IV o al proceder de los gobiernos interinos de la España libre, a partir de 1810 la revisión implica ya la totalidad del periodo colonial. Posteriormente me he referido a dos periodos en cuanto a la función retórica del pasado, el presente y el futuro. El primero, la revolución misma, censura coherente, caracterizada por una censura coherente de la dependencia de España y por una valoración de las reformas y de su potencialidad transformadora. En segundo lugar, me he referido a la alternativa monárquica, en segundo lugar me he referido, después de que fuera descartada por doquier la alternativa monárquica, a otro periodo en el que el triunfo de la revolución y la desaparición de la Santa Alianza autorizaron la búsqueda de la quietud a través de regímenes autoritarios, militares carismáticos, instituciones conservadoras y condenas a la experimentación política. La nostalgia por la armonía social atribuida a los usos coloniales se conjugó en este segundo periodo con un marcado pesimismo frente al porvenir y con la desesperanza que engendraba un presente perpetuamente estacionario. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias, Claudia, gracias, Natalia, por permitirme estar presente en este importante Congreso Internacional. Mi interés en esta exposición se concentrará en discutir los términos revolución y contrarrevolución como paradigmas u horizontes interpretativos durante el siglo XX y el presente siglo XXI. Concretamente, en primer lugar, me propongo bosquejar la evolución de estos dos paradigmas entre el centenario y el sesquicentenario de la independencia, y en segundo lugar, comprobar si la historiografía más reciente de la independencia de cara al bicentenario de 2021 sigue inmersa en esta dicotomía interpretativa. Pues respecto al primer punto, advierto una evolución, digamos, solitaria, aunque no homogénea, del desarrollo del paradigma de la independencia como revolución entre el centenario y el sesquicentenario. Al mismo tiempo, en este contexto, el estudio de la contrarrevolución no fue prácticamente hecho, o sea, a nadie le interesó este tema, y este es prácticamente una característica clave de por qué el discurso revolucionario tiene una especie de camino triunfal hasta el sesquicentenario. El centenario del 21 al 24 fue el escenario del reconocimiento oficial de la versión sanmartiniana y bolivariana. La misma fue una secuela heredera del planteamiento de Mariano Felipe Paz Soldán en su Historia del Perú Independiente. La Patria Nueva de Leguía se impuso complementar el discurso de Paz Soldán con una publicación que auspició, confió a Germán Leguía y Martínez, un personaje vinculado al régimen, que iba a ser la historia del protectorado desde una perspectiva peruana. Pero finalmente, por problemas de enfrentamientos entre ambos, el presidente y su primo, finalmente esto no se produjo. Ahora bien, durante la coyuntura que va a seguir a la celebración del centenario, concretamente en la coyuntura del año 1930 a 1970, y a esto lo ha tratado de una manera exhaustiva Alex Loaiza en un trabajo que ha titulado Del Perú mestizo a la idea crítica, un sector de la corriente historiográfica criolla
dominante, procuró asentar una versión nacionalista de la independencia, asociándola con la gesta de una conciencia nacional criollo mestiza. En este contexto fue muy importante la rehabilitación de una obra publicada en el siglo XIX que había pasado prácticamente desapercibida frente al peso muy fuerte que había tenido la interpretación de Paz Soldán. Y es la edición en el año 24, la segunda edición del libro de Benjamín Vicuña Mackenna, el historiador chileno, La Revolución de la Independencia del Perú. Él había formulado un modelo de cómo los peruanos habían intervenido en la fase de la independencia desde 1810 a 1820, es decir, la fase previa a la entrada de San Martín, y pues este fue el modelo que escogieron los historiadores, sobre todo, como digo, de esta corriente historiográfica criolla, como modelo para desarrollar el paradigma de la revolución. En el caso de los temas predilectos al que se orientó este grupo, que tuvo fundamentalmente 3 espacios de desarrollo aquí en Lima: la Academia Nacional de la Historia, el Instituto Ribagüero y San Marcos. El Instituto Ribagüero en el caso concreto del liderazgo que asumió José Agustín de la Puente Candamo, y en el caso de San Marcos el liderazgo de Raúl Porras Barrenechea. Pues los temas predilectos se orientaron a profundizar en las conspiraciones limeñas, como Aguilar y Ubalde, Ramón Anchoris, el conde de la Vega del Ren, o también en el caso de otros personajes, todos los precursores, los ideólogos que fueron el campo predilecto, por ejemplo, el tema predilecto de Raúl Porras Barrenechea. También hubo otros personajes criollos que intervinieron en digamos, nutrir esta visión, este paradigma de la revolución, que fueron Luis Antonio Eguiguren o Jorge Ares Schreiber, cuando dedicó una monografía a la contribución de los médicos, ¿no?, a la independencia. Entonces, ahora bien, esta generación historiográfica tendría una participación activa en la historia oficial de la independencia que se confeccionó con ocasión del sesquicentenario, pero no fue la única. El paradigma de la revolución de la independencia de estos años 30 al 70 también se alimentó de otra vertiente criolla, mestiza, pero indigenista, en lo que los historiadores que mostraron su interés por el contenido revolucionario fueron los historiadores que mostraron su interés por el contenido revolucionario de la rebelión de Tupac Amaru en 1780, como Francisco Loaiza, Carlos Daniel Valcárcel, y a lo que se sumó desde el extranjero la contribución de Boleslao Levin. En un protagonismo más secundario, pero importante, se colocó el significado separatista, por ejemplo, de la rebelión de Huánuco, desarrollada por José Barallanos, o el movimiento del Cusco del 1814, que fue estudiado concretamente por Jorge Cornejo Buroncle. Estas dos vertientes del paradigma de la revolución de la independencia se juntaron, o fueron juntadas, por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, presididas por el general Juan Velasco Alvarado, cuando se creó en 1969 la Comisión Nacional para la Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia, a la que se encomendó la misión de demostrar documentalmente la participación de los peruanos en la independencia, y aquí cito concretamente la misión, por la acción de sus precursores, sus próceres y sus mártires, que precedieron a los de otros países de América, y por lo tanto tiene el liderato de los pronunciamientos de la Revolución Americana. Es decir, convertían a Perú ya en algo que se había negado en el centenario, convertía al Perú más bien en el país más adelantado en la búsqueda de la revolución de la independencia. El producto más importante de la Comisión del Sesquicentenario fue la publicación de la colección documental de la Independencia del Perú. En este corpus documental, conformado por más de un centenar de tomos, como bien ha mencionado Carlos Contreras, los ideólogos criollos terminaban dándose la mano con los líderes rebeldes indígenas y los caudillos militares de los países vecinos que vinieron a ayudar a materializar el anhelo emancipador que se había desarrollado entre la población local. La colección documental fue un proyecto académico entonces de reconciliación, de armonía de las dos vertientes del paradigma de revolución, a pesar de que el movimiento criollo mestizo desarrollado en Lima en parte había
oscurecido a otros personajes que no estaban afincados en Lima, mientras que el criollo indigenista, impulsado en varias provincias, tenía un sentimiento crítico al centralismo historiográfico de la capital. El proyecto velasquista, al mismo tiempo, fue un proyecto político pensado como una especie de continuación, ¿no? Ellos del 1780 hasta 1824 era la fase de la revolución política de la independencia, y ellos iban a representar, los militares reformistas, la etapa de la independencia económica. El proceso revolucionario de la independencia, que entonces quedó establecido con la rebelión de Tupac Amaru, prosiguió con los ilustrados vinculados al Mercurio peruano, incluyó a las rebeliones de Huánuco, la revolución del Cusco, las guerrillas indígenas, abarcó la etapa sanmartiniana y se prolongó con la obra gubernativa de Simón Bolívar. Es decir, es una propuesta totalmente distinta a la que se había formulado en la época del Centenario. Pero este triunfo discursivo oficial de la Revolución de la Independencia fue efímero, porque inmediatamente generó como reacción, sobre todo en el mundo académico, el desarrollo de un discurso contestatario de la independencia, base sobre la cual se iba a sentar el fomento del paradigma de la contrarrevolución. El paradigma de la independencia como contrarrevolución se desarrolló en el transcurso de los años 70 y 80 y estuvo vigente seguramente hasta principios del siglo XXI. La reformulación crítica iba a ser en parte abanderada por una nueva generación académica limeña que se conocería como la Nueva Historia. La agenda de la generación de historiadores que se identificó con la práctica de una historia social y económica, coincidente con la subordinación de la interpretación política a prácticamente cero, puede resumirse en 3 puntos para el caso de la época de la transición entre la colonia y la república. Primero, enmarcar la rebelión de Tupac Amaru como la mayor revolución anticolonial indígena de la América española. Segundo, encuadrar el conflicto social entre 1780 y 1824 como un conflicto de clases enfrentadas social, económica y estamentalmente. Y tercero, relegar la interpretación sanmartiniana para privilegiar la visión abascaliana, es decir, convertir al virrey Abascal como actor principal de la contrarrevolución de la independencia, un antihéroe completamente, a la que se irían sumando otros protagonistas como el Tribunal del Consulado de Lima, la aristocracia limeña y en general toda la aristocracia peruana. La historiografía peruana, que en las décadas de 1970 y 80 colaboró en la interpretación contrarrevolucionaria de la independencia, se desarrolló también en Lima y puede identificarse con 3 personalidades. Primero, Heraclio Bonilla y su formulación de que al existir un irreversible entendimiento político y económico de las élites criollas con las autoridades metropolitanas, la independencia necesariamente tenía que ser concedida por los ejércitos extranjeros. En segundo lugar, Alberto Flores Galindo y su visión de la independencia como un escenario en el que predominó el enfrentamiento social y racial entre aristócratas y plebeyos, entre criollos e indígenas, bajo el concepto thomsoniano de una lucha de clases sin clases. Y tercero, Pablo Macera y su propuesta de que había otras independencias, aparte de la criolla, más genuinas, más nativas, que estaban vinculadas con el fracasado asalto final al poder del movimiento nacional inca personificado por Tupac Amaru y traicionado por los criollos. A pesar de estas de tener Bonilla, Flores Galindo y Pablo Macera discrepancias entre sí, ellos coincidieron en que la independencia asociada con 1821 y 1824 no podía calificarse como una revolución, porque esta no supuso la conquista de un cambio social. Abundando en lo anterior, Bonilla apostó por la independencia concedida porque se propuso echar por tierra, y cito sus palabras, los supuestos de la historiografía peruana sobre la independencia, que se trata de una suerte de revolución ininterrumpida y sin etapas y cuyas raíces se remontan por lo menos hasta 1780. Por su parte, Flores Galindo tituló una publicación compilada por él como Independencia y Revolución, pero no porque estos conceptos fuesen sinónimos, sino realmente antónimos en el caso peruano. La independencia fue para Flores Galindo más bien un movimiento reaccionario, porque en sus palabras, la independencia encontrará un terreno adecuado en Caracas y Buenos Aires. En cambio, la reacción colonial se atrincherará en Lima. Para Flores Galindo, la única revolución con sentido de cambio social por representar la plasmación de la utopía andina del siglo XVIII fue la de Tupac Amaru, porque esta simbolizó
y otra vez cito sus palabras, la quiebra del orden establecido que no empezó en una ciudad y en la clase alta, sino en el mundo rural y el campesinado. Finalmente, Pablo Macera reconoció la existencia de varios proyectos de independencia, más relevantes en términos de revolución que el criollo, entre los que se destacaron por este carácter el Proyecto Nacional Indio, que es el más antiguo según él y empieza con la sublevación de Manco Inca, es decir, recién iniciada la conquista. El Proyecto Mestizo, que se inicia en el Cusco con la rebelión de Lope de Castro en el siglo XVI, y también contempló un proyecto de los esclavos negros de Palenque, los palenques, que nunca llegó a cuajar bien, según sus palabras. En este contexto de aparente también unanimidad en la forma de ver la contrarrevolución, la única voz discordante fue la de Scarlett O'Phelan, que criticó la independencia concedida por menospreciar la participación peruana en los iniciales procesos revolucionarios juntistas, tanto dentro del sur andino peruano como en el área de Charcas, o lo que se llama el Alto Perú. Mientras que mantuvo que también Scarlett O'Phelan que la Tupac Amaru, más que una revolución, era una gran rebelión. Es decir, no el punto de partida de una independencia, sino el punto de llegada de un ciclo de rebeliones indígenas anticoloniales. Ahora bien, el discurso de la contrarrevolución de la independencia de los historiadores de la nueva historia encontró su refrendo y ampliación en la historiografía académica extranjera, especialmente en los peruanistas de habla inglesa, entre los que destacaron Brian Hamnet, Timothy Anna y John Fisher. En especial se debió al historiador inglés Brian Hamnet la formulación del concepto de contrarrevolución de la independencia a adaptarle tanto al caso de Nueva España como a Perú. Y estas son sus palabras. La contrarrevolución realista fue principalmente un intento de formar una coalición táctica de los notables europeos y criollos con el fin de impedir la inminente desintegración de la monarquía española. El principal apoyo que recibían los virreyes de la Nueva España y del Perú, quienes pudieron integrar poderosos ejércitos para combatir los movimientos revolucionarios, procedía de los consulados y las audiencias. Del párrafo citado, se desprende que para la comprensión cabal de la coyuntura crítica atravesada por el Imperio Español entre 1808 y 1814, y su complejo impacto en Perú, era necesario estudiar la actuación política de su principal protagonista, que no era otro que el virrey Abascal. El programa contrarrevolucionario de este virrey, según Hamnet, debía ser perfeccionado a partir de cuatro coordenadas. Primero, la defensa de los derechos y de la unidad de la corona. Segundo, la preservación de las medidas políticas del absolutismo borbónico tardío. Tercero, la reacción contra las ideas políticas y religiosas de la Ilustración española. Y cuarto, la reacción contra la forma de gobierno liberal promovida por las Cortes de Cádiz. Por eso, en un estudio más reciente dedicado al caso de Abascal, Hamnet, al abordar la postura asumida por este virrey ante las Cortes de Cádiz, señaló que este acató la legislación liberal no porque fuera un constitucionalista convencido, sino que actuaba de esa manera para no debilitar aún más la posición difícil de la metrópoli y para no entregar a los revolucionarios un arma con que pudieran ganar el gobierno virreinal. Otra obra que coincidió con la visión contrarrevolucionaria abascaliana de Hamnet fue la obra de Timothy Hanna, The Fall of the Royal Government in Perú. Este señaló que desde 1806 a 1816, Abascal fue el más importante garante de la contrarrevolución hispanoamericana. Su tesis se fundamenta en que la mayoría de los criollos de Lima temieron la independencia como una pérdida de sus privilegios a manos de las clases populares, también llamadas clases peligrosas. Para evitar esto, los aristócratas apoyaron económicamente a los virreyes Abascal y luego Pezuela, como garantes de sus intereses sociales y económicos. Paradójicamente, este historiador de origen canadiense responsabilizó a la contrarrevolución de Abascal, concretamente a sus desmedidos gastos de sus campañas militares, del colapso económico que empobreció al virreinato y le dejó sin recursos para enfrentarse a los ejércitos libertadores. La pobreza generada por la contrarrevolución realista, entonces, y también cito sus palabras, fue una causa, así como una explicación para la independencia. Por su parte, John Fisher destacó que la revolución de la independencia surgió pero exclusivamente en las regiones alejadas del centro de poder limeño, principalmente en el Cusco, Huánuco y Tacna. Asimismo, reconoció que el fracaso de los desafíos regionales para abarcar con la contrarrevolución hegemonizada por Lima se debió al poderío militar que Abascal concentró en sus manos. Voy a terminar mencionando entonces hasta qué punto el avance historiográfico más reciente
a partir del retorno a una historia política y cultural, se acerca o se distancia de estas visiones interpretativas de la independencia. A partir de las investigaciones más recientes, procuraré demostrar que hacia dónde se decanta el academicismo de cara a la conmemoración del año 21. La historiografía, como saben, de la independencia ha adoptado distintas metodologías para adentrarse en esta problemática. Entre las mismas se puede mencionar la historia de los conceptos, la historia de la cultura política, la historia atlántica o conectada o global, como queráis llamarla, la historia militar, la historia regional, la historia de los sectores subalternos. Y creo que no me olvido algo más, pero en fin. A partir de este breve ejercicio ensayístico, un ejercicio ensayístico que realicé sobre varias obras representativas de la actual historiografía de la independencia, me permito concluir que el discurso académico se está alejando saludablemente, creo, de la dicotomía revolución contra revolución. Ello explica que los nuevos paradigmas no hayan hecho suya ni el discurso de la colección documental en la independencia, pero tampoco creo ya del todo de la nueva historia. Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la revolución de Tupac Amaru. Está el libro del reciente de Chuck Walker, y él, por ejemplo, evita usar, bueno, desde el título mismo se nota cómo él prefiere el uso del término rebelión antes que el de revolución. Él limita el concepto académico de revolución en cuanto se trata de comparar a Tupac Amaru, la zona de Tupac Amaru con las tres revoluciones atlánticas del siglo XVIII, la francesa, la estadounidense y la haitiana. Walker entonces se pregunta por qué el movimiento que lideraron Tupac Amaru y Micaela Bastidas no ha conseguido entrar en el panteón de las revoluciones del Atlántico Norte. Su respuesta es muy sencilla. Tupac Amaru perdió, fue un proyecto revolucionario fallido, y no se puede comparar entonces con esas otras tres revoluciones atlánticas que fueron de triunfo. La revolución del Cusco también tiene un problema que es que sabemos realmente, y la llamamos revolución, pero no sabemos hacia qué tipo de objetivo político se dirigía. En la compilación que hicieron recientemente Ofeland y Lomné sobre la revolución de 1814, Hamnet es el único que se pregunta si esta es una revolución de tipo independentista. Y su respuesta me parece muy lacónica porque dice que lo es porque se afiliaron con los revolucionarios de Buenos Aires. Dos recientes compilaciones han recordado polémicamente el debate suscitado por Heraclio Bonilla y Karen Spalding, la de Carlos Contreras y Luis Miguel Glave, titulada La independencia del Perú concedida, conseguida o concebida. Y en la misma se considera que el debate generado por Bonilla aún sigue siendo parte de la agenda historiográfica de este siglo. Pero me parece más importante un aspecto que ellos mencionaron como, digamos, también complemento de los nuevos estudios interpretativos de la independencia. Y es que la coyuntura de la independencia, más que entenderse como una contienda bélica de liberación, fue una guerra civil. Y entendida así, la coyuntura independiente enfrentó a indígenas, criollos, parros y mestizos revolucionarios con indígenas, criollos, parros y mestizos contrarrevolucionarios. Sin olvidar hasta que hubo peninsulares revolucionarios, como fue el caso del brevedado Francisco Carrascón, de origen zaragozano, y que fue el ideólogo prácticamente de la revolución del Cusco. A modo de conclusión, si me quedan unos segundos, según estos paradigmas interpretativos que creo que están, en cierto sentido, ya no siendo motivo de la discusión central, creo que hay un término que ha surgido para explicar mejor el término contrarrevolución, que es el que usaron Ofeland y Lomné para el título de su libro, la contraindependencia. Me parece que es un término que a mí al principio me parecía raro, me sonaba raro, pero creo que es un término que realmente puede ser un elemento de discusión y clave para entender el pensamiento de Abascal. Él realmente tuvo un pensamiento contrario a la independencia desde un principio. Abascal, cuando invadió el Alto Perú en noviembre de 1809 para aplastar a la Junta Tuitiva Paceña, y hasta que exterminó a la patria vieja chilena en octubre de 1814, nunca dudó que había combatido a movimientos sediciosos cuyo objetivo era separarse de España.
El virrey entonces del Perú fue el temprano inventor del discurso de la máscara de Fernando VII, al considerar que las proclamas de lealtad al monarca esgrimidas por los juntismos charqueño, quiteño, chileno y rioplatense para justificar la retroversión de la soberanía a los pueblos no era más que un subterfugio para romper el sistema de gobierno colonial impuesto desde el siglo XVI. Abascal conscientemente asumió el liderazgo de luchar contra las independencias hispanoamericanas y no esperó a que la colusión juntera transitara hacia el separatismo. Respecto al paradigma de la revolución, y con esto termino, yo creo que no me gusta usar en mis trabajos el término revolución. Yo más bien me decanto por el uso del concepto de transformaciones políticas inconclusas o movimientos fundacionales políticos. Y creo que ese es, para mí, el significado que tiene la vigencia en el Perú del liberalismo hispánico en la época del 1810 a 1814. El Perú, creo, entró por primera vez en la órbita de los experimentos liberales atlánticos con el liberalismo hispánico, porque a través de esto se legitimó una forma representativa de gobierno muy original, que fue, por ejemplo, contar con una constitución que transformó a la nueva nación española en una monarquía parlamentaria, la conversión de la mayor parte de los súbditos varones en ciudadanos, con la excepción de los esclavos y la población afrodescendiente, el establecimiento de un sistema indirecto de elección de ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales y hasta la supresión de la Inquisición como símbolo del fanatismo religioso. En ese sentido, yo creo que el liberalismo hispánico que se vivió en el virreinato entre el 11 y el 14 y de forma más restrictiva entre el 20 y el 24, sin dejar de reconocer sus obvias limitaciones derivadas de ser una imposición de la metrópoli, se conectan directamente con el objetivo político de la independencia, que fue la obtención de la plena libertad política y la igualdad también política para adoptar un definitivo sistema representativo en el año 1821-22. Gracias. Muy interesante. Gracias. Ay, sí, perdona. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores del evento, especialmente a Claudia Rosas y a Natalia Sorevilla. Y en segundo lugar, quiero señalar que lo que voy a compartir con ustedes es parte de una investigación que estoy desarrollando y que, por lo tanto, se encuentra en proceso. Son varias las preguntas. En realidad, el título mismo debería ser una pregunta, ¿no? Gatopardismo en los Andes, es decir, cambió todo para que nada cambie. Entonces, lo que quiero hacer es un análisis de a las rupturas y continuidades en este periodo largo de 1780 a 1850. Quería empezar señalando que estamos a pocos años de la... ¿Acá? ¿Así? ¿Así? Ya. Ahora sí. Ok. Lo que quería señalar como a manera de introducción es que estamos a pocos años de las celebraciones del bicentenario de la proclamación de la independencia en este país, ¿no? Pero estamos además en un periodo actual de mucha crisis política, de crisis de valores, que hacen que nuestro país esté pasando por situaciones bastante complejas, complicadas. No, en otros países una situación de gobierno dividido no genera las crisis como la que se está generando acá. En el sistema político es muy complejo porque tiende a la polarización. Las mayorías parlamentarias no buscan establecer consensos, sino más bien establecer chantajes o negociaciones ocultas. Somos todos los días espectadores de los escándalos o las denuncias sobre el caso Lava Jato, es decir, sobre temas de corrupción tremendos, y estamos en un régimen democrático, pero que
la población, la opinión pública valora muy poco, ¿no? Siempre está buscando una persona fuerte que ponga orden, ¿no? Entonces, y que tenemos a partir de esa percepción la ilusión de que todo volvería a establecerse con un sentido distinto. Entonces hay un compromiso precario con la democracia. Y entonces, ¿cómo explicarnos eso desde la historia? ¿No? ¿Por qué nuestro país ha llegado a esa situación? ¿Cuál es el origen de eso? ¿La independencia tiene algo que ver? ¿Qué cambios hubo y qué se mantuvo en ese tránsito de pasar de ser colonia a ser república? ¿Qué elementos fundacionales, qué principios, qué valores estaban en ese periodo? Y si esos realmente terminaron siendo o no hechos realidad. Entonces, desde ese lado, la historiografía siempre se ha preguntado eso, ¿no? ¿Hubo cambios? ¿Hubo continuidades? ¿Qué nos ha pasado? Y entre todos los historiadores que han estado desarrollando estos balances historiográficos, hay uno de ellos me llama la atención y es el que plantea Chus y Frasquet cuando señalan que nunca este tema fue exclusivamente histórico, ¿no? Sino que trascendió a otras interpretaciones, tanto desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, la sociología, pero también entró al terreno de la instrumentalización ideológica, política, identitaria y nacionalista. Entonces, a partir de eso, todos los autores que han analizado y mirado y se han preguntado y se han tratado de responder dónde estuvieron los cambios y dónde estuvieron las continuidades, han dado diversas explicaciones desde el siglo XIX hasta el siglo XX, tal y como Víctor acaba también de mencionar, ¿no? Alex Loaiza también hace un exhaustivo análisis historiográfico de justamente a partir del escenario de la celebración de la independencia hasta la década de 1980. Y entonces nos preguntamos, desde esa perspectiva, qué cambios hubo y qué respuestas podríamos dar a partir de las investigaciones y de los planteamientos o de las categorías de análisis de las cuales disponemos. Y allí yo estoy dando vueltas a ver cómo podríamos responder y una de las primeros que recurriría a tratar de buscar una explicación es a lo que Germán Carrera Damas planteó como esta estructura de poder que va a colapsar, que va a disolverse y que después se va a reestructurar. Sin embargo, no nos termina de dar una explicación de las razones por las cuales eso se produce de esas características. Entonces estaba pensando que podríamos mirarlo también desde tres perspectivas o desde tres distintas categorías. Una de ellas podría ser a partir del análisis del Estado y de la sociedad, del realismo relacional planteado por Charles Tilly, y ir mirando a partir de eso cómo es que se producen, analizar el Estado, qué características tenía, y además cómo se producía este continuum entre democratización y desdemocratización. Eso considero que podría ser una entrada. La otra podría ser a través de explicarnos, analizando las instituciones políticas y económicas desde la perspectiva de Acemoglu y Robinson, es decir, si fueron instituciones extractivas o instituciones inclusivas. Y a partir de ahí tratar de ver justamente cómo es desde 1780 hasta 1850, qué tipo de instituciones qué características van a tener esas instituciones, dónde van a estar la toma de decisiones, a cargo de quiénes y cómo. Aprovechar de esos autores también para tomar en consideración este concepto de coyuntura crítica. En este largo periodo de 1780 a 1850 hay más de 3 coyunturas críticas fuertes que no necesariamente conducen a
a la incorporación de instituciones inclusivas, sino que pueden dar lugar a instituciones extractivas. Y el otro concepto que me parecía interesante considerarlo es el que tiene que ver con la ley de hierro de la oligarquía, es decir, cómo en situaciones de cambios y de procesos de transformaciones donde un grupo en particular comienza a sentir que sus intereses están siendo vulnerados, comienza a reaccionar y tratar de revertir la situación que están enfrentando. Y la última entrada que me parece que podríamos tomar en consideración tiene que ver, o sea, acercarse al tema de cultura política. Más o menos desde esa perspectiva, entonces, podríamos empezar señalando que Charles Tilly plantea, analizando 4 indicadores o dimensiones, la posibilidad de que hayan estados no democráticos de alta capacidad, de un estado con alta capacidad, o no democráticos de baja capacidad, o democráticos de alta capacidad, o democráticos de baja capacidad. Es decir, democráticos pensado en el sentido de cuánta gente participa o qué tanto se toma en consideración la opinión de la población, no democrático en el sentido de un régimen democrático, sino de qué tan incluidos o no están la mayoría de la población. Y por otro lado, en esta relación, de qué tanta capacidad tiene el Estado para que sus ideas, que sus normas, que sus propuestas sean efectivamente tomadas en consideración. Y entonces, si aplicamos esa categoría de análisis al Estado peruano en este periodo de 1780 a 1850, nos encontramos con que tenemos un Estado que entra a un periodo de alta capacidad no democrático, con las reformas borbónicas, pero y se va a mantener así con el periodo de Abascal. Justamente va a seguir siendo de alta capacidad, pero donde va a apoyarse en sectores, como ha señalado Víctor hace un momento, a favor de la contraindependencia. Y después de ahí, en todo el periodo de las guerras de independencia, el Estado va a llegar a su más baja capacidad. Entonces va a haber un recorrido, una trayectoria de un Estado de alta capacidad no democrático hacia un Estado de baja capacidad no democrático, y allí se va a encontrar hasta el periodo post-independencia, hasta antes del periodo del guano, cuando a partir de 1850 en adelante tenemos ya que comienza a instalarse elementos del Estado en ese periodo, ¿no? Entonces, desde allí podríamos pensar que esta categoría de análisis nos permite entender con una mayor dinámica una coyuntura como esta, que es una coyuntura crítica muy importante y muy trascendente. Respecto al ámbito cultural, son clásicos, de cultura política, son clásicos los trabajos de Almond y Verba, quienes proponen las categorías de cultura política parroquial y cultura política súbdita, y además a eso le podríamos añadir lo que ya se ha estudiado y que va a tener de nuevo vigencia, que es la fuerza o la persistencia de las relaciones patrimonialistas y las relaciones patrón-cliente, que vienen desde periodos anteriores, pero que en este periodo, sobre todo post-independencia, va a ser mucho más fuerte. Entonces, por allí podríamos ver cómo es que desde la cultura política también comienzan a construirse una serie de valores y de principios que van a tratar de relegar estas tendencias de parroquiales, súbditas y patrimonialistas, pero que lo van a hacer a un tiempo lento, ¿no? Como es todos los tiempos que tienen que ver con los aspectos de la esfera cultural.
Y el último, que tendría que ver con el análisis de las instituciones extractivistas. Bueno, entonces, viendo el tema de cultura política que les estaba mencionando, podemos ver que hay a ver, ¿cómo me ordeno? Entonces, sobre esa base de estas propuestas de Nolen sobre cultura política, de Tilly sobre el Estado y su relación con la población, y de Acemoglu y Robinson sobre el tipo de instituciones políticas y económicas, donde además ellos, a diferencia de otros autores, hacen una diferenciación clarísima al señalar que son las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas y no a la inversa, porque ellas generan las condiciones justamente para que se produzcan como consecuencia de esto, las instituciones económicas. Tendríamos que preguntarnos, un poco como a manera de cierre, qué cambios y qué continuidades hubo en este periodo de transición de una sociedad a otra, de un cambio de régimen a otro. Entonces, lo que podríamos señalar es que no hay una sola respuesta para responder si hubo estos cambios o continuidades a partir de la independencia. Lo que podríamos decir es que si analizamos el tipo de instituciones políticas y económicas, podríamos señalar que hubo cambios respecto al régimen de gobierno y al estatus de la población. Se pasa a un régimen presidencialista representativo y ciudadanos electores. Pero respecto a la toma de decisiones en el ámbito local, vamos a encontrar una mayor apertura hacia instituciones inclusivas, pues los indígenas van a votar hasta 1896, a diferencia de otras realidades en la región. Pero en el ámbito central, las instituciones políticas son predominantemente extractivas. Si seguimos utilizando otras categorías de análisis de Acemoglu y Robinson, como coyuntura crítica y ley de hierro de la oligarquía, podríamos decir que las reformas borbónicas, 1808, 1821 a 1824, son coyunturas críticas que dan lugar en la mayoría de esos periodos a la afirmación de instituciones extractivas, reformas borbónicas o la férrea política contraindependentista de Abascal. Y la última coyuntura sería la que daría lugar a los cambios más importantes, pero que estos, hacia el periodo postindependencia, van a generar condiciones como para que se despliegue la ley de hierro de la oligarquía y comience poco a poco a desplazarse a los liberales y a las políticas liberales en un principio, hasta que recién en la década de los años 50 vuelve a retornar una nueva oleada liberal. Es lo que Carrera Damas señalaría como la restauración de la estructura de poder interna que se habría dislocado durante las guerras de independencia, pero que volverá a rearticularse. Respecto a las tendencias de desdemocratización o democratización y el tipo de Estado, todo el periodo estará ubicado en los cuadrantes no democrático de alta capacidad, en el periodo borbónico y especialmente con Abascal, y en el periodo de 1820 en adelante estaríamos ubicados en el cuadrante inferior de no democrático de baja capacidad. Respecto a la cultura política, estamos frente a una cultura política no democrática, se mantiene y se revitaliza el patrimonialismo y el clientelismo, la sociedad estamental va a ser cada vez más fuerte, y respecto a los héroes patrios, es un periodo en el cual estos van a sufrir el desgaste de la construcción de la República. Recordemos que en el caso peruano ninguno de ellos muere en acto de guerra y por lo tanto van a ser protagonistas del periodo postindependentista.
Entonces, ellos, víctimas de ese desgaste, de las luchas entre los distintos líderes locales que pugnan por llegar al poder central, van a pasar por distintas dificultades, muchos de ellos. También varios de ellos van a fallecer en este periodo y van a ser objeto de funerales apoteósicos. Entonces, es a partir de esa muerte que recién van a comenzar a conformarse una comunidad política en torno a estos héroes, cuya labor será mantener el recuerdo de las hazañas de ellos, pero, y aquí es lo importante, es que recién comienza a construirse un conjunto de valores que van a tratar de ser encarnados por estos héroes que recién comienzan a ser reconocidos como tales a su muerte. Entonces, estas virtudes que ellos van a encarnar van a comenzar a transferirse a ser valores nacionales. Y por lo tanto, es recién allí, hacia fines de este periodo de análisis, que es decir, hacia 1850 en adelante, cuando recién comienza a iniciarse un proceso de sacralización de valores que van a irse construyendo como valores cívicos. Entonces, para ir cerrando ya toda esta presentación, lo que quería compartir con ustedes es que cuando uno quiere responder si hay cambios o no, tenemos que encontrar diversas respuestas y diversos matices a lo que se ha venido haciendo o respondiendo hasta la actualidad. Muchas gracias. Bien, yo también quiero agradecer la invitación de Claudia, de Natalia y de todos aquellos que están involucrados en la organización de este evento. Y bueno, me ha tocado a mí el cuarto y tengo bastantes cosas en común, tanto con Daniel como con Víctor, Carlota. Y no las voy a repetir, pero sí quiero hacer mi propia exposición apoyándome en mucho en ellos, ¿no? Es decir, se va a entender mucho mejor esto gracias a que en esta ocasión yo voy a hablar después, ¿ya? En otra ocasión puede ser diferente, ¿ya? Aclaración acerca del título. Yo le puse un título provocador, ¿no? Parafraseando el conocido ensayo de Jorge Basadre, El azar en la historia y sus límites, yo le puse nada de azar en la historia. Era más o menos para crear un poco más de expectativa y creo que aquí hay bastante, ¿no? Esta expectativa. Y se trata de un cambio en una investigación que yo ya había realizado acerca de la versión, digamos, de historiadores sobre la historia peruana, y uno de los ejes evidentemente es la independencia. En este caso, lo que pienso comentar con ustedes es más bien la otra parte de la historia, no solamente en lo cronológico, porque va un poco más allá de lo que ya había hecho, sino más bien la recepción de la historia en la población. O mejor dicho, en qué medida las versiones de la historia dadas sobre el Perú tienen un reflejo, un soporte en sectores sociales. Claro, yo creo que es necesario dejar bastante claro que no considero un reflejo directo entre qué cosa es lo que piensa la sociedad con lo que decimos los historiadores, ¿no? Y dicho esto, me gustaría hacer este esquema, ¿no? Tratar de ver la sociedad, las exigencias de la sociedad para con sus historiadores a partir de las celebraciones.
Es decir, no tanto qué cosa dijeron, digamos, los historiadores en el centenario, en los 50 años, en los 25 años, o en el sesquicentenario, lo que diremos los historiadores para el bicentenario, sino más bien qué sociedad es esa la receptora. Y en ese sentido, lo que quiero empezar es, no siendo tan optimista como Daniel, que afirma como que en el Perú se hace digamos, se trae a colación a los incas en tiempos de la independencia. ¿Y esto por qué? Porque no siempre mencionar a alguien significa alabarlo. O sea, mencionar a los incas, gente prohombres de la independencia sí mencionan a los incas, los criollos de Lima mencionan a los incas, pero como ya Charles Walker, en un artículo que de unos 20 años atrás, ¿no?, sobre estas posiciones dentro de la sociedad patriótica, en realidad se demuestra bastante claramente que son los monarquistas, y es más, también los realistas quienes están más aptos para apropiarse de la historia incaica que los mismos separatistas. Y no es casualidad que aquí no tanto como en México sí hay una apropiación bastante clara antes de la independencia de esta tradición, pero aquí no, aquí hay unas menciones muy escasas en realidad y son muy vagas, al punto de que en la práctica a mí me parece que ni siquiera se refieren a los incas. Decir que somos los hijos del sol no necesariamente a pesar de que sí hay alusión a los incas, no necesariamente se trata de los incas como que reconocen, digamos, una tradición. Más bien lo que entiendo yo es que necesitan unos puntos de identidad para sujetarse históricamente, porque sin eso tampoco se puede hacer. Pero una de las cosas que es más débil todavía, o tan débil como eso, es la crítica al sistema colonial. No hay una crítica al sistema colonial más que vagas referencias a los siglos de opresión. No hay mucho detalle al respecto. Y esto precisamente porque la independencia, y no vamos a abundar sobre esto, porque hay muchas ambigüedades en tiempos de la independencia y esto se refleja ahí. Es más, la misma historiografía, lo que podríamos llamar hoy día historiografía inicial en el Perú, es bastante limitada, precisamente porque el tiempo de la independencia está demasiado cerca y no se puede inventar una historia gloriosa de la independencia cuando todo está todavía demasiado cercano. Y la realidad mostraba que el Perú precisamente no había sido muy activo en el momento de la independencia realmente conseguida. No estoy hablando de los tiempos anteriores. Más bien, uno de los puntos interesantes es eliminar todo lo relacionado con las actividades previas a 1820. Y una de las cosas que se establece muy claramente es que se va a inventar esto de los movimientos precursores, que van a ser no tomados como grandes acciones, sino más bien como hasta errores. Y aquí Córdoba Urrutia o Valdés y Palacios son bastante claros al respecto. Es decir, primera tarea para precisamente tener los criollos, o sea, los propietarios del Perú, una base importante para poder después rehacer la historia, es hacer la separación. Porque a partir de 1820 efectivamente el protagonismo se tiene en las ciudades, etc. A pesar de que las acciones se van a dar en la sierra, en el campo. Pero las decisiones principales, las decisiones políticas, se van a dar en Lima. Más bien. 25 años después,
la situación está cambiando. El Perú está todavía entrando, pero ya se vislumbra un tiempo de apogeo económico con el guano. Empiezan a cambiar los vientos y ahora sí hay algo referente a estabilidad. Ha empezado a gobernar Castilla. Hay estabilidad económica, estabilidad política, todavía no plena porque todavía recién está empezando, pero sin embargo ahí hay un intento muy claro de acomodar la historia de la independencia a las necesidades de ese grupo social que empieza, o bueno, los grupos sociales, mejor dicho, porque no son uno solo, que empieza a tener más bien aspiraciones de vigencia. Y ahí viene el sermón, famoso sermón de Bartolomé Herrera, que refiere, que retoma, mejor dicho, y se apropia también del discurso de Vizcardo Guzmán acerca de la independencia como un fenómeno más bien natural de madurez. Madurez intelectual, madurez política, madurez económica, etcétera, etcétera. Bartolomé Herrera lo asume, pero además le pone un tono teológico. Es decir, la independencia no pudo ser un fenómeno dañino, malo, etcétera, como se discutía, y él lo menciona, sino más bien algo muy positivo por la sencilla razón de que también es un mandato divino, al igual que la conquista. Y en este caso, de lo que se trata ahora sí es de una reivindicación directa del tiempo colonial. El tiempo colonial va a ser algo muy positivo para el Perú. Pero sin embargo, el Perú llega a la madurez y por mandato divino lo que tiene que hacer es separarse ya. Y esto es importantísimo porque precisamente hay sectores sociales importantes en el país que no aceptan el rechazo del periodo colonial. De repente esa regla de hierro, ¿no?, de la oligarquía, es decir, tratar de mantener la tradición española como un gancho importante para su propia identidad. Sobre todo en momentos en los cuales se está invadiendo ideológicamente el país por otro tipo de tradiciones, los protestantes. Es decir, para Bartolomé Herrera, el Perú es un país español católico. Esas dos cosas son muy, muy importantes porque a partir de ahí, efectivamente, sectores dominantes de las ciudades, en particular de Lima, han de reivindicar lo colonial. ¿No? Estamos hablando de Mendiburu, estamos hablando de Urosola, estamos hablando del mismísimo Ricardo Palma y otros, aún con risa, pero al final de cuentas el periodo colonial termina siendo positivo. Es decir, cambia la situación, la recepción, y cambia también la historia. 1870, el Perú está en el auge del guano, pero sin embargo yo diría que historiográficamente las celebraciones un poquito se adelantan. ¿Por qué? Porque aquí sí hay, en tiempos del intento español de invasión del Perú, hay una suerte de incentivo para pensar nuevamente la relación entre el Perú y España y la separación. 1866 se presenta precisamente en el medio de los combates que hay entre los países sudamericanos y España y la escuadra española. Lo que hay es la aparición de un sentimiento anti-español bastante acendrado. Y esto se refleja en la historiografía.
ahí es donde aparece el texto de Sebastián Lorente y además aparece también el texto ya mencionado de Mariano Felipe Pasoldán. El texto de Sebastián Lorente refleja precisamente esta actitud antiespañola que hay en el Perú, pero que sin embargo lo que hace es glorificar la independencia. Y claro, el de Mariano Felipe Pasoldán se va a convertir en el texto canónico, que tiene toda una base además fundamental, que es por primera vez en realidad aplicada al estudio histórico. En otras palabras, y es más bien bastante bien aceptado el texto de Mariano Felipe Pasoldán, en tanto que precisamente refleja esa gloria del Perú en su momento fundador. Y entonces calza perfectamente bien con las aspiraciones de un Perú que está en ascenso todavía en los años 60 e inicio de los años 70. Es un Perú que tiene una proyección bastante grande en su formación del Estado-Nación y que tiene sectores bastante bien consolidados como dirigentes dominantes. Sin embargo, viene la guerra y eso queda al margen. Se reconstruye el Perú, pero el Perú ha cambiado bastante hacia las primeras décadas del siglo XX. El Perú ha cambiado tanto que en realidad ahora ya no son pocos los historiadores o las versiones históricas que siempre han estado en contraposición, pero ahora son muchas más. Y esto es bastante importante de tener en cuenta, porque precisamente el centenario encuentra al Perú nuevamente en auge económico, pero sin embargo con nuevos actores sociales que ahora sí son contestatarios. Y claro, me apoyo en lo que ha dicho Víctor precisamente sobre autores, pero quería resaltar más bien que esta versión triunfante, digamos, del Perú independiente, digamos, 100 años después, tiene detractores bastante importantes. No solamente está Dávalo Silizón con la primera centuria, que es un empresario que se mete en la historia y que trata de ver cuáles son los problemas que ha tenido el Perú 100 años después, por qué el Perú no es un país desarrollado, etcétera, etcétera, sino en particular quiero resaltar el texto inicial, el texto juvenil de Basadre. Bueno, en realidad son dos textos que publica el mismo año, ¿no? En el año 29, La iniciación de la República, su tesis, y su gran discurso, La multitud, la ciudad y el campo, ¿no? Donde precisamente trata de estos problemas desde una perspectiva bastante creativa, pero que está fuera del ámbito de ese discurso oficial de esa república aristocrática y el leguismo. Más bien, lo que quiero resaltar también es, no vamos a hablar acerca de la controversia historiográfica de 1971 o 72 en adelante, sino más bien sí subrayar que esa controversia en la práctica tiene un substrato social muy grande que se ha soslayado. Se trata primeramente de que la misma idea crítica a la independencia viene de atrás. En realidad, desde los mismos tiempos de la independencia se puede rastrear la idea de que el Perú no se independiza por sí mismo, sino que más bien es independizado. Pero sobre todo hay una actitud crítica, hay una actitud que no comulga con la versión oficial que se está dando. Como es conocido, la historia que bien ha
ha resumido Víctor, es cuestionada. Pero no solamente cuestionada por el famoso ensayo de Bonilla con Spalding, sino principalmente es cuestionada en las bases sociales del Perú por lo que la sociología había llamado la actitud crítica. Es decir, los profesores de aula en el Perú profundo, digamos, para usar la expresión de Basadre, tienen otro discurso histórico antioligárquico. Y eso es lo importante. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué recién en ese momento unas ideas que se vienen dando de atrás, que las repiten uno y otro, que está clarísimo y directamente en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui? ¿Por qué en ese momento sí, un ensayo, por decirlo así, se tumba a toda una historiografía? Precisamente porque ahora sí hay un país diferente, es un país emergente, es un país que tiene otra visión de la historia peruana, que no acepta la visión oligárquica de la historia de los héroes, que no acepta la visión esta visión de simplemente la independencia como una gran gesta. ¿Por qué? Porque precisamente en las aulas ellos han aprendido que toda esa historia no vale. Porque el profesor de aula en las clases les dice a los estudiantes, ¿tienen texto de historia? ¿Cuál? Pues ese no vale. Ese no sirve. Esa historia no es la realidad, no es la real. Ese es un tema que me parece necesario tener presente cuando nosotros hablamos acerca de por qué es tan importante, digamos, este cambio en la mentalidad creada gracias al conocimiento histórico que viene desarrollándose a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva social en ese sentido del bicentenario? Creo que está por definir, pero me parece, coincido mucho con Víctor en la necesidad de establecer cuáles son esos parámetros de cambio. A mí tampoco me parece que debemos hablar de revoluciones o contrarrevoluciones, porque los cambios no corresponden precisamente a transformaciones tan significativas como para llamarlas revoluciones, salvo que tengamos otra concepción de lo que es una revolución. Muchas gracias. Perdón. Bueno, tenemos 20 minutos exactos para preguntas, pero así los ponentes pueden responder. Les pido preguntas bien concisas para todos. Ahí tenemos, primero ya. Bueno, la pregunta va para Daniel y Francisco, aunque podría ser para todos. ¿En qué momento, nunca me ha quedado claro, en qué momento del siglo XIX surge la nostalgia por las monarquías? O sea, ¿qué escritores en el Perú hay uno en el siglo XIX que hablan como estaba mejor, sobre todo los conservadores, aunque algunos no tan conservadores? O sea, nunca me ha quedado claro, y Daniel, como tienes una visión continental, ¿en qué año surge esto? ¿Es una unión de pensamiento? ¿Hay cohesión entre ellos o no? Y segundo, ¿en qué momento surge, muy parecida la pregunta, la idea, plantean la pregunta, si no hubiera sido mejor Perú que continuara como monarquía, tipo Brasil, las comparaciones con Brasil que algunos intelectuales interesantes, liberales y conservadores hacen, yo creo, 1890, y seguramente surge antes. Es una pregunta muy historiográfica, pero que creo que tiene que ver con los temas en la mesa. Buenas tardes para todos, por favor, o quizá Víctor puede responderme. Mi nombre es Harry Peralta, estudiante de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica. Quisiera saber si es que en todo el análisis histórico que han realizado han encontrado algún tipo de patrones de desarrollo
en cuanto a la construcción de estados. Yo he encontrado obviamente algunos, si analizamos los países más desarrollados actualmente o las potencias, ¿cuáles son estos patrones de desarrollo para ustedes? Otro punto, ¿cuál es el rol de los filósofos o cuál creen ustedes que es su opinión, el rol de los filósofos, historiadores para la construcción de estados, de naciones? Y finalmente fue interesante escuchar el tema que las revoluciones, sobre todo aquí en el Perú, han sido inconclusas. Nunca el país o nuestro estado o nuestra nación ha terminado por definir una revolución, o todas las revoluciones que se han sucedido en el país han quedado inconclusas. ¿Esto acaso es lo que actualmente es nuestro estado capturado? ¿Es acaso la traducción de lo que sucedió en el pasado? Gracias. Una pregunta para Víctor, compañero de San Marcos, a los años que nos encontramos por acá, sobre el constitucionalismo español, la relevancia que tiene el liberalismo con respecto a la cuestión transatlántica, ¿no? Con la autenticidad de los liberalismos más sui generis que se desarrollan en diversas partes de América, no va con la apuesta justamente igual o definida del constitucionalismo liberal español de la primera Constitución de Cádiz. Y yo apuesto con la visión que magníficamente ha dado el profesor Quirós, que es una forma de autenticidad y de romper y dar un aporte nuevo. Por ahí va mi pregunta. Un saludo para Víctor. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Jumar y aclaro que soy modernista, vengo de otra tribu. Entonces justamente la pregunta que les hago al panel es, a partir de las exposiciones que han sido muy ricas, si tienen en consideración o cómo ponderan en sus análisis que el momento previo a las independencias en la historiografía modernista ha cambiado abruptamente en los estudios de los sistemas de dominación y, por ejemplo, como propone la red columnaria o la historiografía de corte o los trabajos que se inician en Francia a partir de Pierre Nora y todas las relaciones entre historia, memoria y la creación, reproducción de las identidades nacionales, la caída del paradigma estatalista y todo un cambio que nos lleva a los modernistas actualmente a haber dejado de lado tanto el paradigma estatalista así como su derivado y complemento, que es el paradigma colonial, para analizar la dominación en los tiempos modernos. Entonces, si en sus reflexiones este tipo de historiografía modernista, reciente, en construcción, la red columnaria, les decía, la historiografía de corte, gobernanza de los puertos atlánticos, un montón de redes, Hispanoamérica en los tiempos modernos, otra red de investigación, si entran en este tipo de reflexiones en sus análisis de por dónde va el modernismo actual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, muy buenas tardes con todos, ser preciso. Del discurso historiográfico que ha señalado doctor Peralta, doctor Quirós, podríamos mencionar que es una visión desde el ámbito limeño y podemos decir tiene una visión de país, ¿no? Y de hacer un discurso de historia patria desde el centro político, ¿no? Pero ¿cómo ustedes se perciben también valorar la percepción de las regiones, la percepción de la historia, cómo entienden la historia patria desde el interior del país? Yo creo que eso también es otro enfoque para poder entender de que justamente José Carlos Mariátegui, al hacer su análisis, planteaba eso, un Perú fragmentado, dividido, donde no hay una unidad política.
no hay una unidad para poder construir, ¿no?, ese Estado-nación. Y estaba en crisis en esa época de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿cómo incluimos dentro de este debate, ¿no?, la percepción de la construcción de Estado-nación desde el interior de las regiones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los centros donde se difundieron y se discutieron el debate, especialmente las universidades Huamanga, las universidades San Antonio Abad, ¿no? Porque tanto como han mencionado los historiadores, enfocados son desde Lima, ¿no? Pero ¿qué hay del interior del país? Gracias. Bueno, discúlpeme, pasamos a las respuestas. Hay un par de preguntas más por un tema de tiempo, ¿sí? Brevísimamente, solo me siento habilitado a contestar la pregunta de Charles. En el caso de Nueva Granada, Colombia, es muy claro. Le pongo un ejemplo concreto. En 1867, Jorge Isaacs, quien va a escribir María 2 años después, en un periódico que redacta y que se llama muy significativamente El Republicano, porque él es en ese momento un hombre conservador, joven conservador, escribe un artículo vehemente contra la posibilidad de que Colombia compre el reconocimiento a España. Colombia va a ser solamente reconocida por España en 1882, entre otras cosas por eso. Pero en 1869, es decir, 2 años después, Groth publica la Historia Eclesiástica y Civil, donde reivindica el papel civilizador de España y el papel de la Iglesia. Y el tercer tomo está enteramente dedicado a Bolívar como precisamente el hombre que intentó imprimir estabilidad y orden a la revolución. Y todos estos elementos los va a recoger la Regeneración en 1800, a partir de los años 80, ¿verdad? Entonces, es decir, no estoy contestando precisamente la República porque no sé si es la pregunta, perdón, porque no sé exactamente si es una nostalgia por las monarquías, pero sí es una nostalgia por ese pasado que representó el orden colonial. Con respecto a la pregunta sobre el Estado, el desarrollo del Estado como una institución histórica, yo también coincido con el colega de historia modernista, que realmente ese concepto está desacreditado, no se usa ya como forma de definición de sociedades, por lo menos hasta el fin del antiguo régimen. Se prefiere gobierno, ¿no? Se usa, o imperios, en todo caso, ¿no? Pero el Estado, pues como eso no existe realmente como institución. De hecho, piensen en las rebeliones indígenas aquí. ¿Decían contra el mal Estado? No, decían contra el mal gobierno, ¿no? Y entonces, realmente, pues yo creo que tenemos que ver las categorías también en relación a cómo las manejaban en la época los protagonistas, tanto los que aceptaban los gobiernos como los que asumían posiciones contestatarias contra esto. En relación con las historias regionales, yo soy partidario completamente de que es necesario deslimeñizar la historiografía, no solo de la independencia, en general de la comprensión de todo el proceso histórico peruano. ¿Cuál es el problema fundamental? Pues que esta historiografía regional, como lo ha mencionado, yo no me alcanzó a leer, iba a adelantarme a la presentación del libro de Manuel Chus y Claudia Rosas, que lo he leído, y ellos añaden una cosa importante, que para no caer en estos bucles historiográficos que siempre caemos en la historiografía de la independencia, no solamente historia regional, sino también tratar de ver los procesos en términos también más allá de nuestro territorio nacional, o sea, ver la cosa en términos también globales. Y eso implica leer, realmente conocer toda la historiografía, ¿no? Y eso creo que es un problema que ya no solamente lo tienen las personas que tienen que asumir la historia regional como un paradigma fundamental de interpretación alternativa a la historiografía que sigue siendo hegemónica desde Lima, sino fundamentalmente también los propios limeños. O sea, la propia historiografía limeña también tiene que abandonar esa visión ombliguista y bueno, del compañero que me preguntó, el compañero sanmarquino, yo creo que realmente el liberalismo español, tal como se aplicó en Perú y en parte en Nueva España y en La Habana, creo que tuvo avances políticos
no quiero decir muy parecidos a los autonomismos que estallaron en el resto de Hispanoamérica, pero que tuvieron su propia lógica de funcionamiento en términos de proyecciones políticas y fueron procesos fundacionales políticos, transformaron a las sociedades. Las dejaron, estas dejaron de ser simplemente expresiones que estas sociedades solamente podían referirse a la religión y a la literatura lo más. No, ahora les permitían hablar de política y les insertaron en un sistema político que creo que es algo realmente fundamental. Lo lamentable de todo esto es que fue inconcluso. Fue Fernando VII, en lugar de apoyar las Cortes de Cádiz cuando regresó en el 14, restauró el absolutismo y con eso hundió prácticamente todo el sistema que se había montado desde 1810. Me parece que es el más grave error de un monarca español con relación a América. También. Yo solo quería señalar sobre la historiografía patria del interior, ¿no? Es un tema clave, es bien importante, pero tiene que ver con varios aspectos, ¿no? El hacer esta historia local, esta historia desde las provincias, el interés también de la población, los canales de difusión para que esa historiografía que se hace en el ámbito local pase al ámbito nacional. Nosotros tenemos una estructura muy débil en ese sentido. Propio Lima tiene una estructura muy débil de lectores, de editoriales, de promoción del libro y de discusión. Entonces, y en el interior eso también es bien fuerte, ¿no? Es decir, no hay un espacio donde se favorezca, no hay condiciones para eso. Entonces, me parece que es un tema que hay que pensarlo, cómo fortalecer eso, ¿no? Y generar momentos donde la sociedad despierte un afán por el conocimiento. Es una afición por el conocimiento, como ha sido momentos en distintas partes de distintas realidades, donde justamente en esa ebullición por el conocimiento, no por el entretenimiento, sino por el conocimiento, va a dar lugar a una demanda de más información, va a generar círculos virtuosos a favor de la historia o de los estudios y del desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias en general en el país, ¿no? Entonces ahí me parece que eso es bien importante y tiene que ser un compromiso, parte de un acuerdo de los distintos sectores, no solo del Estado, sino también de la sociedad, ¿no? Gracias por las preguntas, por supuesto, ¿no? Y algunas que me tocan. Pero quiero empezar con la historia regional. Efectivamente, al igual que otros, soy también partidario de que se debe fomentar esto. Hay distintas formas de hacerlo. Y en ese sentido, esa había sido mi propuesta como miembro de la Comisión del Congreso para el Bicentenario. Se la hice llegar al congresista de Cheput, pero al igual que Natalia Sobrevilla, yo también renuncié a ser miembro de esa comisión el mismo día en que fue indultado un expresidente, a mi parecer, demasiado injustamente. Y no creo que la comisión vaya a hacer algo de eso, pero yo creo que era la gran oportunidad de que el legado del Bicentenario sea digamos, ver la historia de la independencia desde la provincia, pero no sé cómo vaya a quedar eso. En todo caso, en las universidades podemos seguir, y creo que se está haciendo, incentivar la historia regional, a pesar de que esto es bastante difícil desde las universidades por falta de recursos para investigación. En cuanto a
a la monarquía, esa nostalgia monarquista, yo creo que es uno de los puntos bastante interesantes. Y en ese sentido a mí me parece que la independencia del Perú no solamente se da de manera equivocada en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no? Es decir, en mal momento y en mal lugar. No tuvo... y en esto sí estoy siguiendo a Basadre, ¿no? En El azar en la historia y sus límites. Definitivamente la independencia más radical, y en eso contestando las preguntas sobre revolución inconclusa, lo que sea, o rebelión solamente, digo, en la práctica la separación no solamente hubiese sido una separación política, sino también con cambios bastante más importantes de haberse dado en otro momento y en otro lugar. ¿Cuándo? Ahí viene el azar. Es decir, las cosas no fueron así es que lo único que nos cabría sería una especulación, ¿no? Para Basadre, la separación debió ser en 1814-17, es decir, en la gran rebelión del Cusco, que en la práctica está subconocida, estudiada, a pesar de todos los esfuerzos, pero sobre todo subaceptada. En el mismo Cusco, recuerden ustedes que celebran a los hermanos Angulo, pero rechazan a Pumacahua. A mí me parece que la historia no se rectifica. La historia tiene que estudiarse como fue y entenderla en esos términos, ¿no? En ese sentido tenía razón Basadre. El problema está en que a partir de esa rebelión se produce un silencio social muy largo y lamentablemente ahí es donde se produce la independencia y casi no hay gran participación, pero eso sería otros temas de discusión. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a los ponentes.